Hola, ¿qué tal? Hoy día te traigo un ejemplo más sobre los logaritmos. Veamos lo que dice este. Hay el producto de los valores de x que satisfacen la ecuación. Mira lo que voy a hacer aquí. El ejercicio está así, pero si tú has visto los videos anteriores, aquí hay un exponente y tú tienes que mirar en qué lugar está él. Cuando se encuentra aquí, realmente este cuadrado que ves está afectando a todo esto. O sea, si tú pudieras calcular el resultado de esto que estoy resaltando, esa cantidad estaría elevada al cuadrado. A eso se refiere. Está afectando a todo. Por lo tanto, lo que voy a hacer, este cuadrado lo voy a poner acá afuera. Y mira, se va a colocar así. Así, mira. Es lo mismo que lo que está acá. Está afectando a todo. Y mira, qué casualidad, justo me salió un corazoncito. Qué lindo el amor, ¿no? ¿Ya? Mira, entonces, ahora, si tú te das cuenta, esta cantidad igualita está acá. Es la misma. Entonces, para que no te traumes, para que no te asustes, vamos a hacer lo siguiente, que muchas veces se acostumbra. A esto que está acá, que es lo mismo que lo que está acá, vamos a hacerle un cambio de variable, le vamos a llamar a eso. Por lo tanto, el ejercicio quedaría, mira, más sencillo de mirar, ¿no? Quedaría a cuadrado menos 5a más 6 igual a 0. Y si tú identificas, esto es una ecuación cuadrática que posiblemente se pueda resolver con aspa simple. ¿No recuerdas cómo se hace? Tienes que revisar primero ese video de aspa simple, que te voy a dejar el link de todas maneras. Pero, primero tienes que ver eso, si no te vas a asustar aquí. Hacemos el aspa simple, a y a, y acá sería menos 3 por menos 2, que me da, al multiplicar me da más 6. Entonces, así estaríamos. Si tú observas, el aspa cuadra a la perfección, sale el menos 5a. Por lo tanto, seguramente tú sabes que luego eso de ahí se va a igualar a 0. Vamos a hacerlo por acá. Se iguala a 0 y por lo tanto el valor de a sería 3. En ese instante lo que tienes que hacer es reponer el valor de a. A realmente el logaritmo de x en base 2. Eso es a. Y eso es igual a 3. Y ahí vamos a obtener el valor de x. Simplemente le aplicas la definición que se cumple entre estos y el de acá. Se cumple algo de que el valor de x va a ser igual a la base del logaritmo, donde este viene a ser su exponente. Eso se cumple. Por lo tanto, el valor de x será 8. Ese es uno de los valores de x. Y también tienes que hacer igual con lo que está abajo. Vamos a hacerlo a la derecha eso. El a menos 2 también lo igualas a 0. Y entonces tendríamos que a vale 2. Y acá terminamos. Otra vez repongo el valor de a. Su valor verdadero es logaritmo de x en base 2. Y eso es igual a 2. Y acá se termina. X es igual a ¿qué cosa? A la base del logaritmo, donde esto es el exponente. Por lo tanto, ahí está otro valor de x. Son dos valores que toma x. Me pide que dé como respuesta, esto es solamente para marcar las alternativas, el producto de estos. La respuesta sería 32. Y eso es todo. Eso es todo. Ya te traigo próximos videos con más ejemplos de los logaritmos. Me voy, ha sido un gusto estar contigo. No te olvides de apoyarme con tu suscripción para seguir avanzando. Nos vemos, chao.